serie del inicio de las misiones, pero quiero saber hasta ahora por dónde vamos, qué hemos aprendido, qué se nos queda. Esta es nuestra octava entrega de este tema de las misiones. A ver, ¿en qué libro estamos? ¿De qué libro estamos sacando esta serie? Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien. ¿Y qué apóstol en particular es el protagonista de este tiempo? Pablo, muy bien, ok, ahí van las fáciles, ok. A ver, ¿cuántos viajes misioneros hemos visto ya? ¿Cuántos hemos visto ya? Hoy vamos a ver el tercero, ok, así que hemos visto dos completos, hoy vamos a ver el tercero. ¿Y cuántos son por todo? Todos son 4, pero el cuarto lo vamos a ver la semana que viene, que es el último, pero fue forzado, lo vamos a ver, no fue un viaje planeado, pero igual fue un viaje que Dios usó para que vea que lo que tú planeas y lo que no planeas, Dios lo usa todo. ¿Qué más hemos aprendido? A ver, esta semana, todo esto, ahora, fuera de eso que ya hemos dicho. A ver, ¿qué más hemos aprendido? Persistencia, mantenerse llamado firme. Sabía a lo que estaba llamado, lo que estaba supuesto a completar. Hoy vamos a ver cómo él dice que está terminando ese llamado. Hoy lo vamos a ver. Vas a ver lo que dice él mismo sobre ese llamado. ¿Alguien más? Por aquí de este lado, de lo que hemos aprendido. A ver, esta semana sobre este tema de los viajes misioneros de Pablo. ¿Qué hemos aprendido? A ver. ¿Qué pasó por aquí, Clemente? ¿Qué pasó? No era fácil. El hombre no era fácil. Él estaba enfocado y a quienes tenía que llamar lo llamaba porque él iba por ahí. Excelente punto. Dijo, no voy ahí, no vuelvo más a los judíos. Me voy por los gentiles. Aún así, cuando tuvo la oportunidad, por amor a ellos mismos, y lo vamos a ver de nuevo, cómo vuelve a los judíos. Muy bien, David. ¿Alguien más? Te quiero dar un chance a este lado, aquí, un chance. Nunca se desvió de la misión a que Dios lo llamó. Impresionante, la verdad, lo que aprendemos de Pablo. Vamos a ver, entonces, hoy vamos a ver. La semana pasada vimos el capítulo 18 completo. Hoy vamos a empezar donde terminamos la semana pasada y vamos a ver 2 capítulos completos, 19 y 20, pero no sé, los tuve que editar para que nos dé tiempo. O sea que si quieren ver todo lo que está en esos 2 capítulos, van a tener que ir al libro de los Hechos, a su casa, en su Biblia, a leerlo, porque lo que tengo aquí son ediciones de algunas cosas que quiero llamar la atención. Aquí terminamos la semana pasada en el segundo viaje misionero, terminando el segundo viaje misionero, ya Pablo devolviéndose, dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que queda ¿en qué país? En Egipto. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Aquí encuentran una persona que estaba predicando el mismo evangelio, pero que le faltaba algún discipulado. Priscila y Aquila, que ya habían pasado tiempo con Pablo, lo toman bajo sus alas y lo continúan preparando y se convierte eventualmente en una persona de mucha utilidad. Dice aquí que Apolos refutaba vigorosamente en público. Parece que tenía grandes dotes de comunicador. En público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. Recuerden que para los judíos el tema del Mesías no es un tema nuevo. No había que explicárselo ni mucho menos, porque ellos por tiempo lo han estado esperando. Lo que tenía que explicar Pablo, lo que tenía que explicar Apolos, era que ese Mesías que ellos estaban esperando es Jesús. Y las escrituras nos muestran cómo él cumplió con todas esas profecías. De eso se trataba. Cuando se hablaba con los judíos, lo principal era hacer esa conexión. Muchos creían y otros no, ¿verdad? Entonces, hoy vamos al
capítulo 19. Aquí empezamos entonces en el capítulo 19, donde empieza el tercer viaje misionero de Pablo. Dice que mientras Apolo estaba en Corinto, o sea, ya nosotros vemos más de un equipo trabajando en el mismo tema, ¿verdad? Apolo estaba en Corinto, Pablo recogió las regiones del interior y llegó a Éfeso, de manera que Éfeso, que fue visitado en el segundo viaje misionero, vemos que él regresa a la misma ciudad, una ciudad que se convierte en una ciudad muy importante. Llegó a Éfeso, allí encontró a algunos discípulos. ¿De qué tiempo encontró discípulos ahí? De su viaje anterior. Él está retornando, ¿verdad? Seguimos. Yo quiero que veamos, porque aquí vamos a ver de qué trata ese tercer viaje misionero, ¿verdad? ¿A dónde va? Y ahí en el centro vemos a Éfeso. Ahí es que llega a su primera gran ciudad. Ustedes ven que va a subir a Troas, donde es muy parecido al segundo viaje misionero, pero porque visita muchas de esas mismas iglesias, ciudades, en algunas donde se establecieron iglesias, ¿verdad? Ahí está entonces en Éfeso. Pablo entró en la sinagoga, como tú decías, David, volvió donde los judíos, entró en la sinagoga y habló allí con toda valentía durante 3 meses. Discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos, pero algunos se negaron obstinadamente a creer. Vemos que siempre habían 2 grupos, ¿verdad? Unos que creían y otros que se resistían a creer. Ante la congregación hablaban mal del camino. ¿Qué sucede? En este momento, el grupo de creyentes, ¿verdad?, que hoy nos llamamos cristianos, todavía no se llamaban cristianos. Fue más adelante donde en la ciudad de Antioquía se les empezó a llamar cristianos por primera vez. Por este momento solamente se le llamaba, bueno, esas son la gente del camino, la gente del camino. A ver, ¿alguno tiene alguna sospecha por qué la gente empezó a llamar a estos discípulos, la gente del camino? ¿Alguna sospecha? Porque eso es la gente que empezaron a llamar, esas son la gente del camino. ¿Por qué? Llevando la palabra, ¿qué más? Eso es una buena, ¿qué más? ¿Qué más? La gente del camino, la gente del camino. Porque ellos hablaban de quién, de Jesús. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que ellos seguramente empezaron a familiarizarse con ese mensaje que llevaba ese grupo. Bueno, y al no tener nombre le decíamos una sola gente del camino, ¿verdad? Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos. Esto es de mucho significado, porque recuérdense que cuando Pablo iba a las ciudades, aún iban saliendo fuera de Jerusalén, iban por Asia y llegaron a Grecia, recuerdan, ¿verdad? Y llegaron a toda el área de Europa Oriental. Siempre habían judíos, porque se necesitaban ¿cuántas familias para formar una sinagoga? Dijimos 10 familias, entonces se iba ahí. Y entonces donde habían 10 familias ya empezaba una sinagoga y él siempre iba a ese lugar primeramente. Pero aquí vemos algo interesante que sucede por primera vez. Y es que aunque casi todo el ministerio hasta ahora sucede dentro de la sinagoga o bajo la sombrilla de la sinagoga, por primera vez, por la misma oposición que él empezó a ver dentro de las sinagogas, hizo tienda aparte. Esto es importante porque de aquí empieza a nacer la dicotomía o la distancia entre el mundo judío y el mundo cristiano. Recuérdense que se dice que hay 3 grandes religiones, ¿verdad? Los judíos, los cristianos y los musulmanes. Y todas convergen en su imagen en Jerusalén, las 3. Al día de hoy, en el lugar donde está el templo de Salomón, lo que hay es una mezquita. Por todos los años que los musulmanes tuvieron a cargo de todo ese espacio, ahí hay una mezquita. Pero usted dirá, la práctica judía y la práctica cristiana tienen en común el Antiguo Testamento. Es el mismo. Inclusive es el mismo. Usted busca lo que los judíos usan, es el mismo Antiguo Testamento. Donde se empieza a dividir es en el tema de que si Jesús es o no es el Mesías. Cuando empiezan a ver esta situación donde Jesús es o no es el Mesías y hay estas discusiones donde hay muchos que se oponen, entonces aquí donde empiezan a tener reuniones separadas. Y es aquí donde los judíos siguen prácticamente su camino al día de hoy, están aquí al frente y mantienen solamente el Antiguo Testamento.
Y este es el momento donde se empieza a crear una estructura separada, ¿verdad? Que son las iglesias locales. Dice que hizo grupo aparte con los discípulos. Esto continuó por espacio de 2 años. Así que él los estaba formando, los estaba preparando. De modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. Porque este era un espacio donde era abierto, no era cerrado, sino que cualquiera que quisiera oír, que quisiera ir a conocer, podía ir. Ahí, eso es muy importante. Eso empieza. ¿En qué ciudad estamos? ¿En dónde estamos? En Éfeso. Estamos en Éfeso. Efesios es el nombre de las personas de esa ciudad, pero la ciudad se llama Éfeso. ¿Ok? Bien. Después de todos estos sucesos, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén. Esto es muy importante aquí, porque él decía, después de estar allí, duró 3 años en Éfeso, pero él decía, tengo que visitar Roma. Él tenía ese deseo, de tengo que visitar Roma. Ahora, es muy interesante porque mientras más se acercaba Pablo a Roma, más oposición él iba a tener. ¿Por qué? Porque en ese entonces Roma era el gobierno mundial. De hecho, estamos en lo que se llamaba la Pax Romana. Se llamaba la Pax Romana, que duró 400 años, que quiere decir un tiempo de paz. Pero ¿sabe cómo era el tiempo de paz? Sí, era un tiempo de paz. Todo el que se levantaba en contra, ellos le cortaban la cabeza. Entonces había mucha paz. No había problema. Que yo no quiero, le cortaban la cabeza. Esa era la Pax Romana. Entonces, así eran esos 400 años. Imagínense hacia dónde se dirige. ¿Por qué Pablo quiere dirigirse al centro de la bestia? Y esto es importantísimo porque es una gran visión. Él ha sido llamado ¿a qué? Ustedes lo hemos oído, a hablarle a los gentiles, ¿verdad? A los que no son judíos. Ok, el mundo gentil, el mundo político, el centro en este momento está en Roma, que es donde está el César, que en este tiempo, lo dijimos la semana pasada, el emperador era Claudio, que era uno de los más sanguinarios. O sea que Pablo está acercándose al problema. ¿Pero por qué? Porque él entiende que el evangelio es más poderoso que cualquier cosa que se oponga. Y mientras que Roma empezó a oponerse, ahora vamos a hablar cómo todas estas cosas se amarran con la historia. Mientras que Roma fue el principal enemigo de los creyentes, oigan, se convirtió en tan enemigo de los creyentes cuando Pablo empezó a proclamar el evangelio y la persona empezó a ser libre de la dominación de los otros y a declarar que Jesús era el rey. Roma se enfureció, porque recuérdense que Roma no podía tener nada ni nadie que se le oponga. Recuérdense que a todo lo que levantaban mano, ¿qué hacían? La cabeza. ¿Sabe qué empezaron a hacer con los cristianos? Algo todavía más sanguinario. Hay una carretera que al día de hoy se identifica, se llama The King's Way, el camino del rey, y obviamente no estaba alumbrado. ¿Sabe qué hacían con los cristianos? Lo pegaban en una estaca y lo prendían en fuego, y esas eran las luces. Imagínense. Pero escuche, usted dirá, bueno, pues se acabó el movimiento porque con el precio que hay que pagar, pero todo lo contrario, mientras más persecución, más creció el movimiento, más creció el movimiento, más creció el movimiento. Y al final le voy a decir qué terminó pasando con ese viaje en Roma, porque él estaba determinado que él tenía que ir al centro del poder de su tiempo a proclamar el evangelio. Vamos a ver qué pasa con ese deseo. Él dice que tiene ese deseo de ir a Roma. Entonces envió a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto. Señalé Erasto porque es un nombre nuevo, y cuando ustedes lo lean los capítulos en su casa, van a ver que van a empezar a aparecer nombres nuevos, personas que no conocían, que no estaban en la historia antes. Y esto lo que significa es que Pablo empezó a hacer nuevos discípulos. Y ya no andaba solo, ya otras personas se iban añadiendo al movimiento, iba creciendo, iban añadiéndose al movimiento. Ok, dice, por aquellos días se produjo un gran disturbio a propósito del camino, como les dije ahorita que lo llamaba. Un platero llamado Demetrio, que hacía figuras en plata del templo de Artemisa, proporcionaba a los artesanos no poca ganancia. Los reunió con otros obreros del ramo y les dijo, óigame, donde quiera se cuecen habas,
Donde quiera hay personas que se aprovechan de otros, donde quiera. Aún en los lugares donde hay más dificultades, usted dice, pero ahí todo el mundo está sufriendo. Siempre hay uno que está ganando a costa del que está mal. Usted va a Haití, por ejemplo, usted dice, pero ¿cómo es posible un país? Ahí no hay nada. Sí hay. Lo que pasa es que hay unos pocos que se la cogen. Hay unas gangas ahora. ¿Sabe que hay unas gangas ahora? Hay unas gangas ahora que tienen control de la ciudad, tienen más armas y más poder que la policía. Y todo lo que llega a ellos se lo cogen y lo distribuyen como quieran. Donde quiera hay los que se aprovechan de la ingenuidad de los demás. En Santo Domingo en estos días, quizás no tan dramático, pero apareció uno llamado Mantequilla. Que el tal Mantequilla le ofreció a los otros, ustedes me dan y yo le voy a dar un 25% de ganancia. ¿A dónde? ¿En qué mundo estaban viviendo esa gente ahí? Pero gente con dificultad, gente con problemas, empezó a poner su dinero. ¿Sabe qué pasó con toda esa gente que puso su dinero ahí? Lo perdió. Siempre hay los que se aprovechan de los demás. Y aquí vemos uno, Demetrio, que se está aprovechando de los demás porque hacía figuras de plata. Oiga, ¿cuál era el negocio de él? El negocio de él era hacer figuras. Había una diosa en esta ciudad. Recuérdense que no son creyentes, no conocen. Entonces alguien se inventó que esa diosa tenía algún poder y que si usted hacía figurita de diosa y la ponía en su casa, usted le iba bien. Oiga, se lo estoy diciendo porque aunque eso parece para reírse, tenga cuidado que hoy aparecen cosas por ahí. Di que agua de no sé dónde, que del Jordán, que eso tiene más valor, que un pedazo de no sé qué tierra. Tengan cuidado, esas son gente siempre aprovechándose de los ingenuos. ¿Ok? Eso no es nuevo, ¿eh? Y penosamente, siempre el que más necesita de los recursos es el que sufre. Estas son la gente que están sufriendo porque le están diciendo, oiga, usted está mal económicamente, compre la diosa para que le vaya bien. Mentira, el que se le está yendo bien es a Demetrio. Entonces proporcionaba a los artesanos no buena ganancia. Pero entonces, ¿qué sucede? Pablo empieza a predicar un evangelio, el correcto, ¿verdad? Que saben que esos dioses no tienen ningún poder. Dice, compañero, se levanta el líder de aquí del gremio. Dice, compañero, ustedes saben que obtenemos buenos ingresos de este oficio. Claro, usted hace una figurita y dice que esta es la única que tiene poder y la vende a lo que usted quiera. Claro que le va a ir bien. Dice, les consta además que el tal Pablo ha logrado persuadir a mucha gente en casi toda la provincia de Asia. Él sostiene que no son dioses los que se hacen con las manos. O sea, ¿qué le está dañando? Le está dañando el negocio. O sea, pero lo que dice Pablo ellos lo saben, porque esos bandidos sabían que eso, ahí no había nada, pero necesitan propagar siempre, necesitan propagar una mentira para aprovecharse de los menos. Eso nunca se acaba, en la Edad Media. Un grupo, yo no estoy haciendo un comentario de toda la iglesia organizada, pero hay momentos en que la iglesia ha perdido su norte y hubo un momento donde empezaron a venderle a la gente la idea de que podía comprar su salvación con indulgencias. ¿Y quiénes pagaban más dinero y quiénes le costaba más a la persona con menos recursos? Y siempre han habido personas que se quieren aprovechar. Dice, él sostiene que no son dioses los que se hacen de mano. Entonces ahí se armó tremendo problema porque imagínense, los negociantes ahora cuando usted le está tocando su comida, no, ahora sí, ya no es religión, ya estamos hablando de economía. Por eso es que el evangelio tiene que ver con todas las áreas. Si usted lo lee, usted puede leer lo que está haciendo Pablo de cualquier área, con cualquier lente, con lentes económicos. Lo puede leer con lentes políticos porque está atentando contra el poder político de Roma también. En la turba en masa se precipitó en el teatro arrastrando a Gayo y a Aristarco. ¿Qué vemos aquí? Entendemos que estos también son ¿qué? Discípulos de Pablo. Dense cuenta que a medida que se va moviendo nuestra historia van apareciendo nuevas personas, nuevos discípulos que van siendo convencidos, que reciben el evangelio con corazones abiertos. Dice, compañeros, lo dice ahí, compañeros de viaje de Pablo. De manera que, recuérdense que Pablo, a ver quién recuerda, ¿con quién sale Pablo en su primer viaje misionero? A ver, con Bernabé, ¿verdad? Y otro que andaba, que no lo menciona al principio, pero después lo sabemos. Uno se llama Marcos, que se devuelve, ¿se recuerdan? Entonces después, en el segundo viaje,
Bernabé sale, quiere traer a Marcos, Pablo no le gusta la idea y Bernabé tiene que irse con Marcos. Entonces Pablo sale con Silas, de acuerdo, muy bien. Pero cuando anda en el viaje con Silas aparece un discípulo llamado Timoteo. Ven, y después, es el segundo viaje, regresan y de regreso encuentran en la ciudad, cerca de la ciudad de Éfeso, ya lo mencionamos aquí, a Aquila y Priscila. Ven cómo se va orgánicamente se van añadiendo todos estos discípulos, ¿verdad? Y empezamos a ver nuevos nombres, nuevas personas, porque el evangelio tiene poder para convencer cuando toca el corazón con la verdad de Dios. Algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo. Esto es muy significativo. Se recuerdan que al principio de nuestra historia, sobre todo en el primer viaje misionero, cuando había problemas en las ciudades, lo llevaban las autoridades. ¿Y qué sucedía originalmente? Los azotaban. Recuerdan que llegaron a estar en la cárcel, ¿se recuerdan? Varias veces, y de ahí los libró Dios, ¿cierto? Pero en muchas ocasiones fueron agredidos. Pero observen que hay un cambio. A medida que la gente va conociendo el verdadero mensaje, ya no todas las autoridades están en contra, sino que hay autoridades que conocen de ellos, que conocen del camino y están dispuestos a ayudarles, ¿verdad? Dice, algunas autoridades de la provincia que eran amigos de Pablo. Esto es muy significativo, porque Dios no hace acepción de personas. Y así fue Jesús. Cuando Jesús tuvo personas en las que se sentó en su casa, que eran recogedores de impuestos, como Mateo, como Zaqueo. Entonces, aquí vemos cómo autoridades, ¿verdad? Se hacían como simpatizantes del movimiento. Le enviaron un recado rogándoles que no se arriesgara a entrar al teatro, porque los invitaron a un teatro como para seguir discutiendo el asunto. Pero ahí empezaron a hablar y a conversar y a ver cómo iban a resolver el problema. El secretario del Consejo Municipal logró calmar a la multitud y le dijo, ustedes han traído a estos hombres. Ahora, me detengo aquí. Ustedes se recuerdan en el viaje anterior, en una visión, ¿qué mensaje le dio Dios a Pablo que le dijo? Que no fuera hacia, fue en el primer viaje, cuando cruzó, pero después de ahí le dio, el domingo pasado hablamos, le dijo que no tema, ¿se recuerdan? Que no tema, que su mano iba a estar con él. Observe cómo cambia la cosa aquí. Dice, ustedes han traído estos hombres. En muchos casos nosotros vimos que esta era la ocasión de golpearlos, de abusarlos. Aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. Vayan y presenten allí sus acusaciones unos contra 8. Dicho esto, despidió la asamblea. Quiere decir que las autoridades le dijo, ustedes me traen aquí un caso que no tiene ningún sentido. Resuelvan eso ustedes por allá. ¿Y qué sucede? Que no pasa nada con ellos. Porque ya Dios le había dicho que su mano iba a estar con él. Ahora vamos al último capítulo, vamos a ver hoy. Aquí va a pasar algo interesante porque ya el ministerio de Pablo empieza a llegar a su última etapa. Vamos a ver qué pasa aquí. Capítulo 20 dice, recorrió aquellas regiones. Ya él está recorriendo todos esos lugares donde él había ido anteriormente. Dice, alentando a los creyentes en muchas ocasiones. Como los judíos tramaban un atentado contra él, decidió regresar por Macedonia. Es decir, que vemos este patrón repetirse, ir a las ciudades, personas que los recibían, personas que los querían ahí, pero siempre había oposición, judíos que se oponían. Pero aquí llegó a la iglesia de Éfeso ya por última vez. Escuchemos, dice, Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso, los líderes, dice, he servido al Señor con toda humildad y con lágrimas, a pesar de haber sido sometido a duras pruebas, algunas que nosotros hemos visto aquí. Y ahora, tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu. Significa que cuando estamos entregados en la mano de Dios, somos esclavos de Él. Y que Él nos va dirigiendo, nos va mostrando, nos va diciendo qué es cómo es que nuestra vida puede servirle más a su propósito. Dice, él sabía que tenía que regresar a Jerusalén sin saber lo que allí me espera. Ahora observe lo que él sí sabía. Yo no sé exactamente qué va a pasar. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y
sufrimientos. Ahora, esta era la oportunidad de salir huyendo. Por aquí que es más cerca. No, ya yo serví, ya yo he hecho todo, ya yo ayudé, que siga otro, porque ya yo más prisiones, ya yo he estado en prisión, ya yo he sufrido muchísimo. Y ese no es como la naturaleza humana, ¿verdad? De querer poner nuestra comodidad sobre nuestro propósito. Cuando realmente nuestro propósito es lo que te va a dar mayor satisfacción. Aquí vemos a Pablo determinado de seguir su camino, sabiendo lo que le espera. Es interesante porque recordamos una persona, Jesús, camino a Jerusalén de la misma manera. Y los discípulos dijeron, no vaya, quedémonos aquí, ¿se recuerdan? Vamos a quedarnos aquí, no vaya. Si tú estás diciendo que te va a pasar algo en Jerusalén, no vaya. Quedémonos aquí, que Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque esa misión tengo que cumplirla. La misión de nuestra vida es superior a cualquier comodidad que tú pudieras estar persiguiendo. A veces empiezas a perseguir cosas por ti y si está fuera, escucha bien, tú puedes perseguir cosas y si está fuera del propósito de Dios para tu vida, de afuera puede parecer muy bonito, pero por dentro no lo estás disfrutando. Muy posible que te tome la foto para Facebook. Y el selfie. Mira dónde estoy, mira, estoy disfrutando, como diciéndole, echándole güigüí a todo el mundo. Mira lo que yo sí tengo. Okay. Pero por dentro, nada, vacío, vacía, no sabiendo cuando está fuera del propósito de Dios. No importa lo que sea. A veces quisiera ser tu príncipe o princesa o ser de la familia real, que lo tienen todo. Bueno, vean el Crown si no lo han visto, para que se vean lo que es ser princesa, tenerlo aparentemente todo y sentirse sola. No tener nadie, no saber qué hacer, atentar contra tu vida. No, la vida no tener sentido. Así que lo que se ve por fuera no es lo que está dentro. Nada da mayor satisfacción, aunque parezca lo contrario, que continuar con el propósito de Dios para tu vida. No le salga huyendo al propósito de Dios, sino persíguelo y déjalo, porque eso es lo que te va a dar mayor satisfacción. Dice, sin embargo, esto es Pablo ya en Efesios. Dice, sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo. Hasta que no llegamos ahí, no sabemos realmente el valor de nuestra vida. Cuando llegamos a entender lo que dice Pablo, dice, mi vida carece de valor para mí mismo, con tal, aquí viene lo que decíamos ahorita, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Esto es lo que se llama un statement, esto es lo que se llama decir con derecho hacia dónde te diriges, cuál es tu visión, cuál es tu vida. Dice, yo tengo una carrera que correr, pero yo tengo que terminarla. Si ustedes conocen algo, aquí hay hace un mes más o menos, tuvimos el gran maratón aquí en Nueva York. Hay como 6 en el mundo que son los más famosos, el de aquí es uno de los más famosos. Y de ahí del puente de Brooklyn salen 30,000, creo que este año 35,000 personas salen al mismo tiempo. Todas salen, los registran, hay que pagar, los registran. Yo tengo un amigo que acaba de recorrer la última en Londres. Él vive en Punta Cana, esa es su pasión. Y él corre todas los maratones. Algunos usted puede ir si usted quiere, como el de Brooklyn, pero hay otros que usted tiene que clasificar, como el de Boston, que es muy famoso. El de Boston no todo el mundo puede correr. Ya clasificar es gran cosa. O sea, si usted clasifica, puede correr. Pero ¿sabe lo que me dice? Raúl, hay 2 listas. Si hay 2 listas. La lista de los que se inscriben para correr. Se inscriben, hacen una registración. Es una lista. Muy bien, se inscribió. A veces no sé. A veces el organizador ni siquiera sabe si esa persona que se inscribió fue o no fue, porque son 30,000. No sabe si empezó o no empezó. Pero bueno, registran ahí lo que van a correr. Cuando salen todos. Dicen, pero hay una segunda lista que es la más importante, que es la que los terminan. Cada vez que pasan por el final, ¿verdad? Hay alguien
oficial que va tomando la información. Porque esa persona que corre tiene que haber dado al principio, a la hora que sale y a la hora que termina. Y eso es lo que le da el récord y le dan un certificado. Me dice, me dan un certificado. Yo tengo todos mis certificados. Yo voy yo voy mejorando. Al principio me tomaba 3 horas el maratón, ya voy por 2 horas y algo. Y cada vez me dan mi certificado. Raúl, pero yo tengo amigos, me dice, que ya han corrido todo el maratón, lo han corrido, todo el maratón. Pero en la última le da un calambre, ya cuando van a doblar ahí, y no llegan, tienen que detenerse, le traen agua y no pueden cruzar. Dice, a esos no le dan el certificado, por eso no terminan. Pero usted dice, pero de las 26 millas que toma, que recorrió 25 millas y media, pero no cruza y no le toca el certificado. Eso está pensando Pablo, dice, ya yo he corrido 25 millas y media, pero yo quiero terminar. Yo quiero terminar mi carrera con gozo y acabo llevar el testimonio del Evangelio de la Gracia. Escuchen, y entonces aquí le va a decir algo muy dramático. Dice, escuchen, yo sé que ninguno de ustedes volverá a verme. Recuérdense, aquí hay relaciones muy significativas porque esta es la segunda vez que nosotros sepamos, quizás fue más veces, pero la segunda vez que pasa tiempo en Efesio, en esta área, y esta segunda vez, 3 años, o sea, ha podido lograr relaciones muy significativas, personas que él ha amado y que han querido amarlo y que lo han amado para atrás. Dice, con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Ahora, escuchen, Él les dice, no me van a ver más. Esta es mi última vez que me van a ver. Ellos están atónitos. Y Él les quiere dejar algo que ellos recuerden. Y Él pudiera haberle dicho cuántas cosas no hubiera podido decir Pablo. De todo lo que Él sabía, de todo lo que Él conocía. Pero Él les deja a estas personas que están atentos a cualquier palabra que Él les vaya a decir. Le dice, no me vuelven a ver. Pero les quiero dejar algo. Y esas mismas palabras nos suenan a nosotros porque son el principio por el cual somos sostenidos en esta vida. Dice, hay más dicha en dar que en recibir. Dígalo conmigo, hay más dicha en dar que en recibir. ¿Sabes qué? Dicha quiere decir hay más felicidad, hay más llenura cuando aprendemos el principio del dar más que esperar que nos den, más que esperar que recibamos. Eso está estudiado por todos los lados. Aquí había una ley, el welfare, que en el 1996 se modificó con el presidente Clinton y con ayuda de todos los partidos, se modificó para ponerle a cada persona un límite de tiempo que podía recibir la ayuda y condiciones para que se quede. O sea, tenía ahí en el 96 es que empieza la condición de que la persona tiene que trabajar o buscar trabajo por lo menos. O sea, que es una ayuda temporal para seguir. ¿Sabe qué se ha determinado? Que la satisfacción de esa ley permitió que mucha gente que vivía de eso ya, que estaba ahí tranquilo recibiendo lo que le dieran nada más. Hay gente que vivía nada más para ir ese día a hacer la fila. Antes no era electrónico, sino que se iba a hacer la fila. Y había gente que ese era el día que iba a hacer su fila, a recibir su cheque. Y se quejaban porque la gente se acostumbra a lo que le den. ¿Y qué esta fila tan larga aquí? Pero ven acá. ¿Pero qué es lo que se creen que esta gente? Quejándose a la gente, le fueron a dar. Porque el que se le da se acostumbra a eso, pero no es feliz. ¿Sabe qué determinaron? Que hicieron un estudio con los que salieron del welfare, porque lo forzó, esa ley forzó a sacarlos, porque tenían que buscar trabajo, tenían que demostrarlo, tanto. Eso ayudó precisamente a balancear el presupuesto de este país. Cuando hicieron el estudio con los que salieron, que tuvieron que salir, que buscaron trabajo, la satisfacción era muy superior a lo que tenían antes, a lo que se quedaron en el sistema. Porque ahora ya no están ellos recibiendo, sino que están dando, están produciendo, están pagando sus impuestos, están contribuyendo a la sociedad. O sea que eso acontece a todos los niveles. Si usted se acostumbra a que me den, eso no le va a hacer más feliz. En todo sentido de la palabra, Pablo nos está dejando a cada uno de nosotros un principio, que es más dicha,
más bienaventurada cosa dar que recibir. Observa lo que sucede. Todos lloraban inconsoladamente mientras lo abrazaban y lo besaban. Lo que más los entristecía era su declaración de que ellos no volverían a verlo. Luego lo acompañaron hasta el barco. Esta es la imagen. Que se cree esa imagen en su cabeza. Esta es la imagen del último viaje de Pablo, voluntario, saliendo de Éfeso, agarrado a la gente, no te vayas, sabiendo que era la última vez, y fue la última vez. Todo lo que está profetizando lo vamos a ver el domingo que viene, cómo termina todo esto. Con el domingo que viene vamos a ver cómo termina una vida, cómo pasa, oiga bien, cómo ya hemos visto cómo empieza, ¿verdad? Ese caminar, cómo empieza ese maratón. Pero el domingo que viene vamos a ver cómo termina una vida cuando cruza por esa carrera, finish line. Como quiere Dios que tú y yo crucemos. En mí es lo que me quita el sueño, es lo que yo pienso, es lo que yo me paso pensando todo el tiempo. Quiero terminar con gozo mi carrera. Ojalá que sea el caso en tu vida también, que tú te sientas motivado hoy, motivada hoy. Yo quiero terminar, no como si empezamos con dificultad, pasó, no pasó, es terminar lo que te va a dar al final esa declaración con el Padre. ¿Qué es lo que te va a decir el Padre un día? Dice, entra, siervo, sobre poco has sido fiel, o sea, no mucho lo que has hecho, pero terminaste, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Así que te pones de pie.